Qué miedo. Qué miedo el Halloween. Me hace un daño hasta la columna de Morini. Pero la verdad que le ponemos un poco de picante a cosas que no lo tienen, evidentemente, porque esta cuestión, la verdad que estamos dando vueltas, orbitando alrededor de los mismos temas hace prácticamente 2 meses, ¿no? Pará, yo te tengo que preguntar algo. ¿Qué? Te voy a preguntar algo. Decime. Yo leí, Sí, leí, sí. se desprende que en la aceptación, ya la gente se olvida de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿viste? Como, ¿Qué son? ya, claro, ¿Quiénes viste eran? que son capítulos de una serie. ¿Están por acá? No, pero están los ministros Están de la adentro de Corte. la calabaza. ¿Por qué está? Ah, no están tan separados, no dije nada. Sí. Ahora, gravedad institucional había. Sí, digamos, la gravedad institucional para abrir el Per Saltum fue el motivo que esgrimió la Corte cuando tomó la decisión de aceptar algo que ya habían presentado 15 días antes, ¿no? Como gravedad institucional, qué sé yo. Gravedad institucional no es sinónimo de apuro, ¿eh? No. No es sinónimo de apuro. Eso está claro. No digamos. es sinónimo de apuro. A ver, vamos a pasar en limpio resignificó todo. porque el Halloween judicial lo hacemos coincidir con el calendario de festividades para tratar de presentarles un mix de cuestiones que tienen... En Twitter te va a decir por qué no hiciste esto para el Día de la Tradición. Te aviso, nada más, te lo quiero decir. Bueno, porque no teníamos programa ese día. Pero, o hicimos otra cosa, no importa. La cuestión es que el Halloween judicial nos presenta una serie de alternativas básicamente sobre los mismos temas de los que venimos hablando. Traslado de jueces, la semana pasada no ocurrió nada, pese a que era una de las semanas clave como para ver si se destrababa este fallo y se daba a conocer cuál era la posición respecto a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, pero no tan solo limitado a ellos. Y ahora voy a desarrollar esta cuestión porque ingresamos en otra semana que puede ser importante. Decimos puede y no debe porque puede no ser esta semana tampoco. Digamos, claro. Dejamos la puerta abierta a esa cuestión. Decimos, ¿qué va a pasar en el fallo? La verdad es que no sabemos, pero no sabemos nosotros ni sabe nadie. Y eso es uno de los principales activos que ha tenido la Corte en estos últimos, sobre todo con este caso. No filtrar absolutamente nada. Y lo que se filtra es más intención de... Y llega, además hay algo que tiene la Corte, que esta Corte por lo menos que maneja muy bien, son los tiempos. En el siguiente, ya el tema es como, ya no me interesa. Se deshilacha, ¿no? Claro, llega a ese... es... ¿Sabés qué? Fallen como fallen, pero... ¿no? Que salga. Que salga. Ahora hablemos de otro tema. Que salga y después pide pista, después de este tema, por eso decimos esto va a salir primero, y después va a salir el tema coparticipación. Ciudad de Buenos Aires, un conflicto entre dos poderes ejecutivos, Poder Ejecutivo Nacional y Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Contrarreloj porque tienen que empezar a presentar el presupuesto. Horacio Rodríguez Larreta, Exacto. ¿cómo lo va a presentar? ¿Con la quita de la coparticipación o sin la quita de la coparticipación? Me parece que pasa como con la gravedad institucional, ¿no? La medida cautelar que había pedido la ciudad se va deshaciendo conforme pasan las horas. Pero volviendo al traslado de jueces, y hay algunos detalles importantes, hay ciertas confirmaciones. A ver, todos los jueces de la Corte ya saben qué van a votar. ¿Sí? No es que están pensando, no sé, dudo, ¿qué hago? Bruglia, Bertuzzi. No. Ya está claras las posiciones. Hay 5 posiciones definidas. Cada uno tiene su voto. ¿En qué tarea están ahora? Están amalgamando las posiciones para ver si puede salir lo que se llama un voto mayoritario o un voto concurrente, es decir, donde confluyen las opiniones de la mayoría, en este caso, que no se sabe de cuánto es. Pero puede ser de 3 o de 4, decís vos. Puede ser de 3, puede ser de 4, mínimamente va a ser de 3 esa mayoría. ¿Qué es lo que tiene que... ¿Cuál es la diferencia en estas cuestiones? Que la opinión si es culpable o inocente ya está. Es decir, que es la parte resolutiva. Ahora es ver el cómo. Y en el cómo, ahí hay cuestiones que todavía no terminaron de definirse y hay mucho celo para avanzar con estas cuestiones. Por eso, en el marco de esa cuestión y con el hermetismo que le ha puesto la Corte, decir para dónde va no es negocio. ¿Cuál es el negocio acá? No ubicarse en los extremos. ¿Por qué? Porque los dos extremos van a perder en esta resolución. Y vos me dirás, bueno, pero pierde más Bruglia y Bertuzzi que quisieron quedarse, que el gobierno sí los tiene que sostener o esperar hasta que haya una definición de un concurso. Yo te diría sí y no. Si fuese ese escenario... El de concurso mata traslado, decís. Claro. El Poder Ejecutivo firmó 3 decretos respecto de que tienen que volver a sus orígenes
si es que esto se da vuelta y tienen que permanecer hasta tanto se resuelva un concurso, este es un plan hipotético, ¿eh? Va a tener que deshacer eso, va a tener que volver todo para atrás, todo lo que accionó el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo después. Digamos, no es poca cosa en términos institucionales que la Corte te haga retroceder. Ahora, si vos me decís políticamente, ¿sería ganancia para el gobierno no tener que soportarlos hasta el final? Sí, sí y solo sí se destraban los concursos. En el Consejo. En el Consejo, que eso es otra historia, y después lo mandás al Senado. Son algunas de las variantes que están en juego. Cayó muy mal, y esto para que lo sepan si nos están mirando Bruglia, Bertuzzi y Castelli, pero ya lo deben saber, el hecho de que hayan hecho trascender que si el fallo no es favorable a su posición, renuncian antes de volver a sus lugares, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Son jueces de la nación. ¿Cómo pueden decirle a la Corte que si no les gusta lo que fallan, renuncian? Es como si decían, como si un imputado llegara a un juicio y le dijera a los jueces, miren que si no me absuelven acá se pudre todo. ¿No? Es un poco bizarro eso, en relación a jueces. Bueno, así las cuestiones, lo que podemos decir, está en esta instancia, está en redacción, están analizando las posturas, ya está definida la postura mayoritaria. No se sabe porque la Corte le gusta y le ha encontrado el gustito jugar con este hermetismo que hace que todo el mundo la pifie. Probablemente la pifie mucho los medios de comunicación, que ha jugado un pleno a determinada posición como el fin de la República. Bueno, por ahí no es el fin de la República y por ahí hay un fallo en los próximos, yo te diría, 7 días hábiles, vamos a ponerlo en estos términos, que puede llegar a definir la cuestión de Bruglia, Bertuzzi y Castelli como para cerrar. ¿Este martes o el que viene? No te diría que es un martes, no tiene por qué ser un martes. Okay. Eso hay como un mito sobre eso. No, pero como dijiste 7 días hábiles, nos quedan... Te dije 7 días hábiles de martes a miércoles. Pongamos así. Las 2 primeras horas valen también. A ver, vamos a otro tema que se instaló esta semana porque también forma parte de este Halloween judicial. Y es el Rafecas a la Procuración. Lo discutíamos fuera de aire y acá quiero ver si sostenés lo mismo que sostenías fuera del aire. Mirá cómo me agita, Morini. ¿Cuál de todas las cosas? A ver, todo. vamos por parte. Sí. Cronológicamente lo que pasa, nadie se acordaba del asunto de Rafecas hasta que Elisa Carrió, en lo que yo interpreto una maldad, volvió sobre el tema y dijo que para ella hay que considerar el pliego de Daniel Rafecas como jefe de los fiscales ante cualquier otra cosa que pueda ocurrir de costado o que sean ideas del kirchnerismo más duro. Madura, cuando le dijo Madura a Cristina. Sí, creo que fue cronológicamente o al día siguiente ocurrió esa declaración. Sí. Bueno, ¿cuál es la interpretación respecto de la maldad? En principio tiene que ver con que Elisa Carrió tenía información, le había llegado el dato, la intuición, la percepción, algo de todo lo que ella maneja como información, de que en el sector del kirchnerismo más duro, léase Cristina Kirchner, tenían la idea de no jugar más con Rafecas, no jugar más, descartarlo como candidato a la Procuración y avanzar con alguien que podría ser una línea más dura. Esto es la interpretación de Carrió. Antes le habían puesto nombre, incluso, digamos, le habían adjudicado ese nombre, sobre todo a la procuradora de la provincia de Santiago del Estero, Indiana Garzón, que había sonado fuerte para ese lugar. Por lo menos en el mentidero de la política había sonado el nombre. En lo real, el único pliego que está es el de Rafecas y es el que tiene ya un montón de adhesiones, pocas impugnaciones y que iba camino, antes de la pandemia, a avanzar en lo que era una audiencia pública. Ahí se frenó completamente el asunto. Entonces, Carrió, por un lado, comprometía a los socios radicales en el Senado, porque Carrió no tiene un solo senador, con lo cual es absolutamente gratuito su apoyo y no, digamos, no hace efecto. Pero que creía comprometer a los radicales que habían llegado a una suerte de pacto de convivencia con Cristina en el Senado y también a los socios del PRO que en definitiva veían a Rafecas. No hay que olvidarse que Carrió firmó una solicitada para echar a Rafecas. Exacto. De la justicia por el fallo Nisman. ¿Se acuerdan, no? Cuando fue toda esa historia. Y lo empujaba para afuera, digamos, de una manera muy importante. Ahora, la cuestión es qué va a pasar con esta situación, porque parece que la que lo devolvió a la palestra Rafecas es la propia Elisa Carrió. Hay un sector, y esto sí es cierto, que se molestó con Rafecas cuando Rafecas hizo trascender que él no asumiría
si se cambiaba el método de Exactamente. designación. A eso iba yo, que es lo que te decía fuera de aire. Sí, para mí, Rafecas es lo mejor que podría hacer. Es decir, eso que hizo, marcar ese límite a la forma de designación de un procurador como un acto que, digamos, con él no cuenten si va a pasar eso, me parece que a Rafecas le sirve Ahora, en cuanto a jurista. te hago una pregunta ahí, pero Sí. es una pregunta porque hoy tenés sectores del kirchnerismo que no quieren efectivamente a Rafecas. Desconozco por qué, porque me parece un muy buen candidato a la procuración, por otro lado. Y que plantean esto: si nosotros queremos cambiar la ley del procurador y el Consejo Consultivo puede llegar a proponer que cambiemos la ley del procurador, y hay sectores de la oposición que validan también lo de cambiar la ley del procurador, es decir, que se necesiten menos senadores y que sea de menos años, que no sea perpetuo. Ujú. ¿Cómo es? Dice, va a asumir un procurador permanente e inmediatamente después se cambia la ley. Primera pregunta. Segunda pregunta. Rafecas ya dijo que si se cambia la ley no quiere ser procurador. Si se cambia la ley en cuanto al método de designación, y el método de designación no me parece, vos ya, digamos, ¿vos aprobarías un ministro de la Corte por mayoría simple? No, pero el ministro de la Corte es perpetuo. Está bien. Y si tenés un procurador que tiene ciertas garantías muy parecidas a la de ministro de la Corte, igual que el defensor general, son, digamos, son ministerios públicos, es decir, están por fuera del Poder Judicial, ¿por qué no le darías un respaldo de 2/3? ¿Por qué no yo lo que necesitaría digo un es, respaldo de 2/3? Lo que veo, no he leído lo que debería leer en materia de libro de doctrina como para dar una posición sentada sobre esto. Sí digo, veo que se le complicó mucho a Macri y veo que se le está complicando mucho a Alberto Sí. elegir un procurador. Evidentemente, 2/3 en este país es difícil de conseguir. Sí, lo que me parece mucho más saludable, esto desde el punto de vista del poder que concentra, te decía antes, el único poder unipersonal del Estado con perpetuidad, ningún otro. Unipersonal, no tenés dos procuradores. No, pero tenés dos defensores generales que tienen el mismo régimen. Sí, con mucho menos poder, muchísimo menos Sí, bueno, poder. pero son distintas funciones y probablemente Rafecas tenga más si el sistema acusatorio avanza. Bueno, a lo que voy es, uno, Rafecas me parece un excelente candidato para la Corte. Me parece muy saludable la propuesta de que el procurador no sea perpetuo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. A mí. Y si no es viable. perpetuo, podría tener menos de los 2/3 para elegirse. Salvo que vos destrabes que no sea perpetuo a cambio de los 2/3. Para mí esa es la opción más saludable. ¿Eh? Ok. ¿Por qué? Porque ¿Podemos si no, preparar bien esto para la semana que viene? Sí. ¿Algo bien de esto? porque si no, si vos no lo sacás, si vos no lo pones con 2/3, ¿lo sacás con juicio político? ¿2/3? ¿O lo sacás de otra manera? Porque donde vos lo saques de otra manera se terminó la discusión. Institucionalmente no vale nada. ¿Se entiende Sí, la sí, diferencia? sí, lo estoy pensando. Nos quedaron temas para avanzar, pero el Halloween judicial va a seguir, causa cuadernos, causa espionaje, todos están tensionadas, seguramente a lo largo de la semana lo iremos desarrollando. Gracias, Gabriel Morini. Hacemos una tanda muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.